Bueno, por fin empezamos la fabricación. Vamos a hacer en primer lugar el palpador, que serían estas tres piezas. La pieza de latón inferior, la más problemática para mí, un tubo de 2 milímetros exterior y la chapa. Partimos de una pieza de latón de 10 milímetros de diámetro. Tenemos que asegurarnos de que va a caber en el tubo con el que vamos a fabricar el mango, como tenéis ahí hay un mango fabricado, lo veremos luego. Y luego solo tendremos que poner ese tubo de 2 milímetros de espesor con la punta. Vamos a partir de un trozo de unos 40 milímetros de latón de 10 de diámetro, lo cortamos y como el corte que vamos a obtener no es un corte limpio, lo que vamos a hacer lo primero va a ser limpiar ese corte, y la manera más rápida, más fácil y eficaz que he encontrado ha sido con el taladro de columna. Bueno, el taladro de columna va a ser la única herramienta un poco sofisticada que voy a utilizar y es clave en esta fase de elaboración del cilindro de latón. En el resto de fases no, os recomiendo que utilicéis uno o un soporte adaptador para un taladro normal para convertirlo en columna, porque es la clave. Aquí lo único que vamos a hacer va a ser comprimir el cilindro de latón contra una lija de 150, de grano 150, con lo que vamos a conseguir un corte limpio, perpendicular, y como veremos ahora, esta acción nos va a marcar muy claramente el centro de la pieza, que es algo fundamental. Aquí es donde tenemos que invertir tiempo y perder tiempo en esta fase de fabricación. El resto son más de paciencia, pero esta, fijaros, ahora se verá una imagen que enfoca mejor, ahí lo tenéis, se produce ese dibujo en círculos que nos delata el centro. Con un punzón vamos a localizar el centro lo más exactamente posible que podamos. Podéis medir, si no os convence dónde lo habéis localizado, volver a lijar y volver a intentarlo. Es la fase más difícil del proceso. Le damos con el granete y, como os digo, podéis incluso medir antes de taladrar con un calibre y ver cuán desviado está ese puntero, porque ahí es donde va a entrar la broca. Antes de taladrar, incluso lo que vamos a cerciorarnos es de que la pieza de latón, que va a tener la misma medida exactamente que el tubo con el que fabricaremos el mango, entra en el mango. Entonces lo que vamos a hacer va a ser lijarla. Yo ahí estoy utilizando como referencia un mango ya fabricado, pero vosotros podéis utilizar el tubo en bruto del que fabricaréis el mango, es exactamente igual. Pasamos la lija a 150, como estáis viendo. Aquí ya podríamos utilizar un taladro normal, y luego una lija de 320 o 400 para pulirlo, para que quede muy liso y circule bien. Esto lo hacemos hasta que entre, ahí lo tenéis, sin grandes holguras, pero que entre. Para el taladrado de la pieza, yo recomiendo usar este accesorio. Es muy fácil de fabricar, es simplemente un portabrocas colocado en una tabla. En teoría es un soporte autocentrante, en la práctica no funciona siempre bien, por eso he hecho con el punzón una marca, y aquí es donde tenemos que dar el resto en cuanto a intentar con todo nuestro interés que salga un agujero recto y totalmente centrado en la pieza. Lo comprobaremos, y si no estamos contentos con lo que ha salido, volveremos a intentarlo. Para este tutorial tuve que hacer 3 piezas. Por ahí veréis por la mesa, ahí hay otra pieza, ahí otra a la derecha. Son fallos, podéis comprobar con el calibre más o menos a ver cuántos estáis equivocando. Ahí vemos que salen unas medidas bastante buenas. Hay un lado que se desvía un poco, pero es aceptable. Ahí tenéis, y ahora que ya lo tenemos el taladro hecho de más de 10 milímetros, cortamos la pieza. Unos 10 milímetros sería suficiente, incluso se podría menos, pero así nos da un margen para poder sujetarlo luego con tornillos. Ahí está.
lijamos el borde con una lija normal sobre la mesa. Ahí tenéis unos 10 milímetros. Y del tubo de acero, tal cual viene, cortamos un pedazo de unos 45 milímetros. Tened en cuenta que lo estoy midiendo para que pase de lado a lado de la pieza de latón, con lo cual sobresaldrían unos 35 milímetros. Y vamos a fabricar esta pieza de chapa para colocarla en la punta del tubo. Voy a partir de esta chapa, como os he dicho antes, es de acero, es de muy buena calidad. Para hacer ganzúas tiene 0,6 de espesor, si tuviese 0,5 sería mejor, no tengo de 0,5. Y lo que voy a hacer va a ser calentarla al rojo vivo, simplemente para ablandarla y que poder marcar y taladrarla con mayor facilidad. A la hora de soldar la íbamos a poner igualmente al rojo vivo, con lo que las propiedades de templado las va a perder igualmente. Yo es la manera más sencilla que he encontrado. Si intentamos taladrarla directamente no vamos a poder. Ahí está, simplemente la ponemos al rojo vivo, la dejamos enfriar y ya pasamos a marcar con un granete, más o menos en el centro. Tenemos medidas de sobra y taladramos. Ahí la broca está bastante desafilada, utilizad una que esté más afilada que esa. Es fácil, una vez de que lo hemos destemplado, ahí lo tenemos. Comprobamos que el tubo encaja. Ahí lo tenéis, va perfecto. Perfecto. Y ahora vamos a cortar una pieza. Yo lo hago directamente con la sierra. Podéis utilizar un disco de corte. Se pueden utilizar diferentes herramientas. Yo estoy intentando poner las herramientas más sencillas posible. Inicialmente rebajo todo lo que puedo esa pala con la lima, colocándola en el aprieto, pero como está sujeta en el aprieto no vemos lo que hacemos y nos podemos pasar, así que fijaros, voy bastante al límite. Lo hago en los dos lados. Las medidas finales van a ser unos entre 5,5 y 6 milímetros y entre 2,5 y 3 milímetros. Ahí puede andar, serían palas que funcionarían, por ejemplo, en los Abus Plus. Aquí ahora mismo tenemos más, en vez de 6 tenemos más de 7 y en vez de 3 tenemos 3 o 2,5 tenemos 4 prácticamente. Para seguir rebajándola, lo que vamos a hacer va a ser colocarla ya en el tubo. Vamos a hacer la primera soldadura, es la que más miedo nos da. He colocado el tubo atado con un alambre a un soporte. Aquí está lo fundamental, hay que utilizar flux, es un aditivo en forma de polvo para la soldadura, imprescindible, es la que prepara los materiales para la soldadura, los limpia y es el éxito, si no fracasaremos. Y aquí tenemos alambre, es plata de 0,5 milímetros de espesor, es importante que sea un alambre fino. La plata hay de diferentes riquezas. Esta creo que andaba por el 50%. Realmente vais a utilizar tan poco que es rentable, aunque puede parecer caro, porque vais a utilizar muy poco. Comprad el mínimo que podáis y con muy poca plata que tengáis vais a poder hacer herramientas. Ahí tenéis el flux, es un polvo blanco. Vamos a mezclarlo con un poquito de agua, una gota, para hacer una especie de masilla. Lo vamos revolviendo, añadimos más flux si nos hemos pasado con el agua y lo que hacemos es colocarla en la zona de la soldadura abundante. Aquí lo veis, colocamos todo alrededor. Es lo que nos va a garantizar el éxito en la soldadura, porque va a preparar los materiales para que la plata empape toda la zona, todos los huecos y quede fuerte. Aquí enciendo el soplete, es un soplete de fontanero, no tiene ningún misterio, no es nada sofisticado. Calentamos lentamente para que, sin acercarnos mucho, para que se evapore el agua, ahí el flux va a empezar a hacer su efecto. Intentamos calentar la pieza que tenga más masa, sería la de abajo, pero al estar en contacto con esos ladrillos, lo que estoy utilizando de base son ladrillos refractarios.
Se va a calentar antes el tubo, intentad que no suceda. Cuando vemos que se pone al rojo y el flux ya se ha disuelto, acercamos la plata y, como veis, difunde a toda velocidad. Ahí se ha quedado un poco amontonada la plata. En este caso le daré luego un segundo calentón con el soplete, no lo tengo grabado, pero como veis al final difunde a través de la grieta, pasa al otro lado, queda todo empapado en plata y esa soldadura es muy fuerte, realmente fuerte. Limpiamos con lija, esto es simplemente estético, si queréis lo limpiáis, si no, no. Sí que quitamos todas las rebabas y todas las imperfecciones, comprobamos que siga encajando el tensor. Y bueno, yo lo estoy haciendo aquí con una Dremel y un disco de diamantes, un disco barato, comprado en una tienda china online. Rebajamos poco a poco, muy poco a poco, sin presionar demasiado, el tubo se doblaría, enfriando en agua constantemente. Y vamos comprobando las medidas hasta alcanzar esos 3 milímetros, 2,5, 3 y 6 milímetros, 5,5, 6. Esas serían las medidas. Podemos ir comprobando cómo circula por el bocallave, en este caso de un Abus, que es el cilindro de referencia, es para el que estoy construyendo el palpador. Cuando ya estamos contentos, luego veremos que quizás he dejado esta un poco grande, ahí está a 6. Ahí está prácticamente a 3. Entonces vamos a pasar a adaptar el espesor. Era 0,6, pero tiene las rebabas del tratamiento anterior y hay que bajarlo a 0,4, 0,45. He colocado una chapa en el aprieto que sobresale mínimamente, menos de 1 milímetro, y esa chapa me va a servir para apoyarme y para que cuando dé las pasadas con la lima no se desplace y no fuerce ese tubo de paredes tan débiles. Ese tubo tiene unas paredes de 0,2 de espesor. Ahí veis, le paso con una lima fina, lentamente le voy quitando espesor. Hay que quitarle muy poquito, 0,1, con lo que vamos muy despacio, vamos midiendo sin tocar el tubo, porque el tubo lo dañaríamos muy rápidamente. Ahí va quedando la plata, que es lo que le da fortaleza. Y luego le pasamos al otro lado de la pala con lija. Fijaros que ya estoy en 0,42, perfecto. Eso va a circular en el espacio entre discos sin ningún tipo de problema, muy suave. Le paso al otro lado de la pala con una lima. Todo lo que os entretengáis a los bordes de la pala hasta dejarlos redondeados, luego lo agradeceréis a la hora de funcionar. Vamos a hacer esta otra soldadura, es muchísimo más sencilla de ejecutar, pero como todo hay que hacerlo bien. Otra vez ponemos flux y en este caso vamos a dirigir la llama solo al latón. El tubo se va a calentar por puro contacto, tenemos que centrarnos en calentar despacio la pieza que más masa tiene. Yo no soy ningún entendido en soldadura de plata, ni muchísimo menos. He hecho unas pocas soldaduras para las herramientas que he necesitado. Hay muchos tutoriales en internet de cómo hacer esto bien, correctamente. No es, ya os digo, poneros mascarilla para los gases, guantes, tomad todas las precauciones posibles. No me hago responsable de lo que podáis hacer, cada uno somos mayorcitos ya. Pero la idea es calentar la pieza que más masa tiene. Es importante calentarla ella, si no la soldadura no tendrá éxito. El tubo es muy fino y se va a calentar, veis, en cuanto le toca un poco la llama. Y dejamos la bola de plata y como veis, gracias al flux difunde, se vuelve líquida al momento, rellena todos los huecos y esa soldadura queda muy fuerte. Lo dejáis enfriar, no le metéis en agua ni nada. En un cuarto de hora, 20 minutos estará frío. Ahí está. Ahora con una lija, esto es estético, le damos sobre todo a los bordes y comprobamos luego que sigue entrando dentro del perfil que vamos a utilizar para fabricar el mango, por supuesto. Ahí os podéis entretener lo que queráis, comprobáis que el tensor, una varilla de tensor, ese está fabricado, pero podéis meter una sin fabricar, funciona, gira muy bien. Ahí está. Vamos a fabricar el tensor, la otra pieza muy importante. Va a tener unos 6 milímetros por 2,5 hasta 3 incluso.
y es de 1,55. El inyector que tenéis que comprar es de 1,55 milímetros. Aquí lo tenéis, trae 6 ya de partida y lo que vamos a hacer va a ser quitar todo el material sobrante. La manera más rápida y más sencilla que he encontrado es esta, con una sierra. Luego veremos al final del último vídeo de estos tutoriales cómo aquí he cometido un error. Veremos las consecuencias de ese error en una apertura y cómo solucionarlo, que va a ser simplemente dejar más material para que salga un tensor más ancho. Pero bueno, ahora mismo esta es la manera de fabricarlo, no tiene más. Ahora estoy quitando demasiado material, luego en el último vídeo veréis cómo dejamos más, pero la idea es la misma, sería cortar dejando algo más de material. Le damos la vuelta y le quitamos por el otro lado la otra mitad. Luego con el disco de diamante, con una lija, con una lima, con un esmeril, con la herramienta que tengáis a mano, limáis, dejáis los bordes redondeados. Le vamos a rebajar también la altura porque viene muy alto y hay que dejarlo a unos, no llegará a 3 milímetros, 2,8, y la longitud total vamos a partir de una longitud de 12 centímetros, cortamos el sobrante y luego veremos si lo tenemos que adaptar. Limamos el borde del corte para que no tenga rebabas y lo que vamos a hacer va a ser rebajar en el extremo donde va a ir colocados los tornillos, 2 partes planas para que los tornillos asienten y no sea necesario apretarlos tanto y sin embargo sujeten el tensor. Ahí he hecho dos partes planas opuestas, ahí tenemos una, ahí tenemos la otra, en el extremo opuesto al que está el tensor, ahí lo tenemos, y por supuesto le damos un muy buen lijado, lijarlo con una lija 320 o incluso superior, y repasamos en la cabeza todo tipo de rebabas y hasta que circule suavemente. Eso no es nada difícil, simplemente requiere dedicación y tiempo para dejar las 2 piezas perfectas. Comprobamos que encaja en el tubo con el que vamos a hacer el tensor, ahí ya tenemos el tensor, el mango hecho, pero bueno, en el mismo tubo. Y seguimos con lo siguiente, vamos a por los mangos, nos vemos.